Muchos estudiantes de licenciatura o de posgrado en Derecho, en algún momento de su desarrollo académico, se enfrentan al reto, al desafío de realizar un trabajo de investigación, una tesis, puede ser una tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, etcétera, y les piden que para efecto de iniciar los trabajos de esta investigación presenten un protocolo. Para hablar precisamente de este tema, para que nos explique qué debemos entender por un protocolo de investigación, qué elementos integran este tipo de documento, en qué aspectos debemos de poner mayor énfasis o más fina atención. El día de hoy vamos a conversar con el doctor Jorge González Galván, quien es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y quien se ha dedicado precisamente en los últimos años, a través de diversos artículos, libros incluso, a analizar las cuestiones de investigación jurídica. Doctor González Galván, pues bienvenido. Gracias. A esta nueva cápsula del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Empecemos por el principio. ¿Qué es un protocolo de investigación? Yo siempre he dicho que un protocolo de investigación es lo que para un arquitecto son los planos. No puedes construir una investigación jurídica sin hacer tus planos. Es similar, entonces, para alguien que quiera hacer una tesina, una tesis, es necesario hacer estos planos. En ese sentido, un protocolo de investigación significa mi organización de cómo, qué voy a investigar en relación con un trabajo de investigación. ¿Qué elementos diría usted que son indispensables respecto del contenido de un protocolo de investigación? Bueno, el primero y fundamental es el tema. La elección del tema es así como cuando un profesor suele solicitar un trabajo de investigación, el alumno, ese es el primer debate, el primer problema que se encuentra, sobre qué quiero investigar. Aquí yo he tenido digamos, la atención en relación cuando se hace un protocolo de investigación, es que primero se debe partir de lo que a ti te gusta, en relación con la materia, en relación con el derecho. Hacer una lista, lluvia de ideas, seleccionar el que más te guste y después de ello empezar lo que nosotros decimos técnicamente a problematizar. ¿En qué sentido? Seleccionar lo que tú consideras de entrada para proponer al profesor cuál sería el problema de investigación. En ese sentido, el problema de investigación es una pregunta, un querer saber sobre el tema que has elegido que tú propones a tu profesor. ¿Es lo que se suele llamar la hipótesis, doctor? Bueno, aquí yo he hecho la distinción para no confundir el problema de investigación con la hipótesis. El problema de investigación viene a ser una pregunta. Formalmente es una pregunta. Si yo tengo el tema sobre derechos indígenas, me gustaría saber cuál es la evolución de los derechos indígenas. Esa sería la pregunta. Esa sería la pregunta, esa era por la problematización sobre el tema. Y mi hipótesis sería, la evolución de los derechos indígenas en México ha sido una relación con el Estado de manera desigual. Esa sería mi hipótesis. ¿Esta hipótesis tiene que figurar en el protocolo también? Así es. Sería la respuesta provisional a esta pregunta o problema de investigación. Y fundamentalmente, este desarrollo inicial se tiene que desarrollar todavía más en relación con más preguntas sobre este tema elegido, y yo voy hasta con las hipótesis también yendo de objetivos generales, centrales y específicos. Todo esto forma parte. A ver, vamos entonces. Elección del tema. Sí. Formulación de una pregunta. Sí. Sustentación de una hipótesis. Hipótesis. Y luego, primero planteamiento de la hipótesis. Más bien es planteamiento. El planteamiento de la hipótesis. Planteamiento de la hipótesis. Exactamente. ¿Qué otros elementos añadiría? Sí. Aquí es importante señalar también algo que es a veces un poco polémico de explicar, porque en relación con la noción de protocolo y los elementos que debe tener un protocolo, cuando uno revisa las propuestas que existen, hay algunos que incluyen algunos elementos, otros que no, y los que los incluyen, la explicación es diferente.
¿Qué quiero decir con ello? Marco teórico conceptual. Correcto. Eso es otro de los elementos que un protocolo debe tener, que no debe faltar, y simplemente significa que el estudiante decide, en relación con el tema que elige, qué va a entender, por ejemplo, si mi tema es derechos indígenas, qué voy a entender por derechos indígenas en mi trabajo, por un lado. Por otro lado, hacerse la pregunta si hubiera alguna teoría que voy a tomar para guiarme en la explicación o desarrollo de este concepto inicial en relación con el concepto elegido. Eso se incluye en el marco teórico. El marco teórico conceptual, exactamente. Ese es otro rubro que no debe faltar. Otro que no debe faltar, me parece a mí, es el de la metodología. ¿Qué métodos de investigación se emplearían justamente para lo que acababas de decir, para sustentar estas hipótesis provisionales? A ver, detengámonos ahí un segundo. Métodos de investigación. ¿Está usted abordando, creo yo, que la clave, bueno, todo lo que ha mencionado es importante, pero aquí estamos en un punto muy fino. ¿Qué sugerencias en cuanto a la metodología respecto al protocolo? Obviamente, no es una reflexión general sobre metodología, pero en el contenido del protocolo, ¿qué llamaría a usted la atención para que un estudiante hiciera bien su documento de protocolo? Así es. No, este rubro es realmente amplísimo. Aquí lo que yo trato de orientar cuando se hace un esquema, un plan de trabajo para desarrollar un trabajo de investigación, que cuando uno consulta lo que un profesor suele proponer como metodología en un protocolo de investigación, yo distingo dos elementos o dos ámbitos. El ámbito de métodos propiamente dicho y el ámbito de técnicas se suelen mezclar. Y yo hago esta distinción para decir que los dos, por metodología, aplicar en mi trabajo de investigación, se deben incorporar. Cuando elijo métodos, aquí lo que en cada rubro de un protocolo de investigación, yo trato de orientar en su elaboración de que cada rubro tiene una pregunta que se tiene que responder. Yo la explicito para que en la elaboración no se pierda de vista y se trate de responder a ello como una guía. En el caso de metodología, en estos dos ámbitos que comenté, por métodos a aplicar en relación con el desarrollo del trabajo de investigación, la pregunta explícita que yo les hago ver y que propongo es: ¿qué escuelas o corrientes del pensamiento o de interpretación del derecho utilizaré para elaborar mi trabajo de investigación? Y en técnicas, la pregunta es diferente. ¿Qué fuentes de información utilizaré para realizar mi trabajo de investigación? A ver, ahí en técnicas, de nuevo, detengámonos. ¿Qué fuentes? ¿Qué sugiere usted? Por ejemplo, bueno, obviamente depende del trabajo, depende del tema, pero ¿es bueno mezclar diversas fuentes? ¿Es bueno acudir a investigaciones empíricas en donde se observen datos de la realidad, tomar datos de encuestas de repente? ¿Cuál es ahí su perspectiva? Bien, quisiera contestar primero abordándola también tu pregunta en relación con los métodos. Venga. La respuesta a la pregunta de métodos sobre qué corrientes o escuelas de interpretación del derecho aplicaré para elaborar mi trabajo está en función de los objetivos de la investigación. Es decir, de los problemas que yo estoy tratando de responder. Entonces, mi orientación, aquí lo voy a, entonces, ya aclarado el punto, también diría que en relación con las técnicas a seleccionar, está en función de los objetivos de mi investigación. Correcto. En ese sentido, y aquí voy a unir mi respuesta, ya aclarado, que la elección de métodos y técnicas está en función de los objetivos del investigador en su trabajo. Aquí entonces mi orientación va en este sentido. Que si son objetivos o problemas o preguntas a responder, a desarrollar en mi trabajo de investigación, relacionadas con historia, teorías o conceptos, legislación, jurisprudencia, yo considero que en relación a la respuesta a métodos, básicamente las escuelas de interpretación del derecho que todavía están vigentes con su desarrollo, obviamente, ¿no?
pero que van a la raíz de las escuelas son positivismo jurídico y justnaturalismo. Claro, como las dos grandes orientaciones. Como las dos grandes orientaciones, correcto, que repito, si mi problema es cuál es la definición, cuál es la evolución, cuál es la concepción del tema en relación con fuentes jurisprudenciales o legislativas, está implícito desde mi punto de vista que la elección como punto de partida en el protocolo será positivismo jurídico y justnaturalismo, sin meterme mucho a estas escuelas y su evolución, porque de hecho esas escuelas y su explicación es otra materia. Déjeme hacer una pausa, doctor González Galván. Estamos conversando sobre la forma de elaboración de un protocolo de investigación en materia de derecho. Estamos conversando con el doctor Jorge González Galván, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Regresamos para la segunda parte de esta conversación. Quédese con nosotros.